Ahí estamos. Bueno. Vamos a ir largando, ya que estamos. Bueno. Cuando vos digas, ¿eh? Dale, como quieras. Ya estamos en proceso de grabación, así no tenemos que andar editando el video. Dale. Dale. ¿Se escucha bien? ¿Yo hablo? Se escucha bien. A ver si te permite compartir pantalla. Empecemos con eso. No. A ver si Javi está por ahí. Ahí estamos. Ahí podés. Gracias, ¿verdad? No. ¿No? Todavía no. ¿Sí? ¿Podés? Ahora sí, Tony, ya está como anfitrión. Ahora Gracias. sí, acá estamos. ¿Cómo que fue el final? Buenísimo. Bueno, ¿Listo? ahora sí. Ahora está todo en condiciones. Ya podés compartir pantalla, se te escucha bien. Estás peinado, lindo. Así que bueno, podemos arrancar. Listo. Bueno, hoy, como todos los jueves, damos parte y apertura a una charla más de lo que nos tiene ocupados los días jueves. En el día de hoy tenemos al doctor Pablo Neira, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gutiérrez, coordinador de varios centros, médico, pediatra y, bueno, padre y todo lo demás que se le agrega a uno como parte de nuestra vida como médicos y demás. El tema de hoy nos tiene atrapado en el traumatismo encefalocraneano grave en pediatría, que es lo que habitualmente la charla favorita de Pablo y el tema que comanda, digamos, dentro de lo que es trauma en el Gutiérrez y en varios lugares que presenta sus publicaciones y demás. Bueno, Pablo, todo tuyo, dejo hablar. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Qué facilidad de palabras, Antonio, me conmovió, me conmovió. Bueno, vamos a tratar de, en estos 45 minutos, hacer un repaso de traumatismo del cráneo grave en pediatría, basándonos en las normas, en las guías últimas de 2019, pero lo importante sería después el intercambio de opiniones, de una mirada un poco más crítica de las guías, ¿no? De dónde son y para quién son. Primero, entonces ya lo sabe todo el mundo que es la principal causa de muerte, que es la principal causa de discapacidad en chicos y adolescentes y jóvenes y adultos jóvenes. Los primeros datos son todos datos de otros lados, más o menos 6 millones de muertes al año, 950.000 son niños, datos de la OMS. Si vemos el gráfico de la derecha, yo hasta hace un par de años tenía solamente trauma versus las enfermedades infectológicas más impactantes, que era el HIV, SIDA, bueno, TBC, ahora agregamos el SARS-CoV-2, igual el trauma sigue siendo una endemia que mata tanta gente como más gente que el SARS-CoV-2 por año, y sigue siendo igual, ¿no? Uno tendría que ver en la salud pública mundial por qué no se da tanto hincapié, no se hace tanto hincapié en disminuir la mortalidad por trauma. Vamos a ver que sí se está haciendo, pero como siempre en algunas regiones alejadas a nosotros. También datos, ya van a ver que todas las citas no son de acá, son de afuera, porque nosotros lo que no tenemos son datos. Nosotros, me refiero a Argentina y a la región latinoamericana, ¿no? Ese es un problema. Uno de los mayores problemas es que no tenemos datos y que realmente estamos empezando ahora a tener datos con la Fundación Trauma, con el registro de trauma, empezando a tener datos propios, que eso es muy importante para saber, para poder comparar, ¿no? Pero bueno, que todos los muertos por trauma, el 70% son por trauma de cráneo, principal causa de daños de vida perdidos, alto costo en salud, uno de los gastos más altos en salud pública son los traumatismos, sobre todo en chicos, por todos los años de vida perdidos y de trabajo perdido, o sea, es un costo muy alto, son los costos indirectos. Desde el año 2003, después que la publicaron los adultos, unos años antes, salieron las primeras guías, y después se hizo una revisión en 2012 y una nueva revisión en marzo del 2019.
Y parece que eso tuvo algún impacto, porque la mortalidad en Estados Unidos bajó cada 100.000 habitantes, de 10 a 6,6 esto en 2007, y si vemos un poquito ahora datos más modernos también sigue bajando, a expensas, perdón, me voy a poner los anteojos porque mi edad hace que no vea mucho de cerca, a expensas de la muerte, no tanto de las hospitalizaciones. Bajó la mortalidad, no, ni la cantidad de hechos, no, pero sí la mortalidad. Eso por los sistemas de salud, gracias a las guías, pudieron mejorar. Cuando vemos datos argentinos con datos de Estados Unidos, la mortalidad nuestra por grupos de edad es mucho más alta a cualquier grupo de edad que en Estados Unidos, entre 2 y 2,5 veces por cada grupo de edad. Y ahí tenemos uno de los primeros problemas, porque se nos mueren más a nosotros por 100.000 habitantes. Las guías nuevas, la gente que forma las guías son más o menos siempre los mismos, está Kochanek, Tasker, Kisune, Mavilala, son los que fueron desarrollando las guías durante todos estos años, se juntan cada 4 o 5 años, tanto como para hacer las guías del American Heart, todo eso, y vamos a ver qué diferencias hay con las anteriores. Primero, se incorporaron muy pocos trabajos, 38 estudios nuevos, pero ninguna recomendación es nivel 1, o sea, un metaanálisis randomizado, ninguna recomendación nivel 1, solamente 3 recomendaciones nivel 2 y 12 recomendaciones nivel 3 son los que se agregaron a esta nueva edición. Las principales novedades no están en las guías, sino en un artículo que publican después esta misma gente, con un algoritmo escalado tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de la hipertensión endocraniana, y eso está bueno, pero vamos a ver cuando lo veamos, de verlo, qué cosas podemos hacer de esas nosotros. Los puntos que considero son mejorar resultados de acuerdo a mortalidad, morbilidad, funcionalidad, controlar la presión cerebral y prevenir las confusiones postraumáticas, y no mucho más, ¿no? La sección hiperventilatoria se modificó por estrategia ventilatoria, más o menos lo mismo, y las recomendaciones, como siempre, se proveen como nivel 1, 2 y 3, como vamos a ver ahora. Una fase que se juntaron, bueno, como hacen siempre todas las guías en todos lados, en Estados Unidos o en Europa, lo hacen seriamente, bien, revisan todos los trabajos que hay, pero la última frase es importante, que estas guías solo proveen recomendaciones basadas en la evidencia. Nada más, las guías dicen lo que la evidencia está disponible, nada más. No proveen instrucciones, que sí el artículo que vamos a comentar provee instrucciones de la experiencia de esta gente para el tratamiento, no así las guías. La calidad se divide en clase 1, 2 y 3, de acuerdo a la calidad de los estudios, y de ellos está nivel 2, alta calidad, nivel 1, alta calidad, moderada calidad, baja calidad, y estos son todos los tópicos que se tomaron. Primero, los criterios de exclusión era menor o igual a 18 años, que tuvieron un traumatismo de cráneo, y que tuvieron un score de coma de Glasgow de 8 o menos. Se tomaron 3 parámetros: monitoreo, umbrales y tratamiento. Vamos a hacer un repaso de cada una de ellas muy rápido, porque la idea es si podemos después quedarnos unos minutos discutiendo algo. Estas son las diferencias que hay entre las 3 versiones. Van a ver que la verdad que no hay muchas diferencias, ¿no? Y todo nivel 3. Todo nivel 3, todo rosita, no sé si ustedes lo ven rosa, yo lo veo rosa acá, todo nivel 3 en cuanto al monitoreo, a los umbrales. Sí hay un nivel 2 entre el tratamiento hiperosmolar, que vamos a ver en qué estudios están basados este nivel 2. En hipotermias moderadas, en hipotermia están en nivel 2, pero por lo que no hay que hacer. Una cosa importante y llamativa es que si ustedes ven los 3 últimos puntos, los que no tienen número, los sistemas y centros, vienen al hospitalario y oxígeno y tensión arterial en el prehospitalario, no están tocados, tanto en el 2012 como en las últimas 2 guías, no están discutidos. Probablemente porque Estados Unidos lo tiene resuelto el tema. Y yo me pregunto si nosotros tenemos resuelto el tema del prehospitalario, si la región latinoamericana tiene resuelto el tema prehospitalario. Vamos a ver qué podemos hablar. Hace muchos años, 50 años atrás, Cowley puso la hora de oro del trauma, ¿no? Esto de cargar y llevar, a diferencia del paro cardiovascular, que es
trabajar en el lugar, en el trauma siempre es cargar y llevar, porque cargar y llevar al lugar adecuado, en el tiempo indicado, al centro que lo pueda mejorar, no hacer traslados intrahospitalarios o interhospitalarios, porque eso aumenta la probabilidad de muerte o de morbilidad asociada. O sea que hace 50 años ya se daban cuenta que la primera hora era donde se jugaba mucho la vida de los pacientes con traumatismo de cráneo grave o con traumatismos o politraumatismos graves. En el prehospitalario se muere la mitad de las personas que tienen que se van a morir por traumatismo, se mueren en la primera hora. Y usted dice, bueno, está bien, pero llega la ambulancia, llega el helicóptero y se lo llevan en 10, 15 minutos. Vamos a ver si eso pasa. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, yo veo que hay gente de todo el país, ¿quién maneja la primera hora en cada región? ¿Quién es el que llega? ¿Cómo lo llaman al que llega? El que llega, ¿está entrenado en los cursos que tiene que estar entrenado, en los cursos de cardiovascular, de trauma, de emergencias neurológicas? Está todo escrito de lo que tiene que hacer, pero llegan, tienen protocolos, la gente que llega para saber rápidamente, checklist para saber rápidamente qué tienen que hacer, están entrenados, se entrenan y se vuelven a entrenar y se vuelven a entrenar y se recertifican los cursos, hacen simulacros. Cada lugar de ustedes después, si quieren, me dicen, como yo, esta misma charla la di para Latinoamérica y nos estuvimos discutiendo mucho, ¿por qué no? Entonces nosotros estamos agarrando una guía que es de Estados Unidos para nosotros, donde no lo podemos hacer muchas de las cosas que nos piden. Estados Unidos está discutiendo esto. ¿Por qué sobreutiliza el uso del helicóptero, por ejemplo? Fíjense en el gráfico a la derecha, 2/3 de los pacientes con traumatismo de cráneo que los llevaron al helicóptero no requirieron nada neuroquirúrgico. O sea que como que les sobra, ¿no? Con 0 muertes. Después un estudio importante de una revisión de 18, casi 20.000 transportes, el 40% de los transportados tenían traumatismo leve, y con un ISS y otro 30% tenían un ISS, y el ISS menor de 10, o sea que era un trauma leve o moderado, o sea que no tendría que haber requerido un transporte del helicóptero. Pero están discutiendo eso porque tienen todo resuelto el resto. Pero tienen todo resuelto no porque les cayó un rayo y les solucionó la vida, porque lo hicieron con protocolos, con guías, con trabajo, con estudio, con mucho simulación, con mucho trabajar en terreno. Y eso me parece que es lo que nos falta a nosotros, porque la información la tenemos, los medios no. Entonces tenemos que tratar de que la información que tenemos llevarlo a los medios que podemos utilizar para hacer lo mejor. Porque no necesitamos grandes cosas en el hospitalario. Solamente llegar adecuadamente con protocolos y cargar al paciente y llevarlo al lugar donde lo pueda solucionar el paciente. A diferencia de lo que discuten en Estados Unidos, este es un trabajo muy interesante, hecho de encuestas hospitalarias en centros de países de bajo índice, de bajo, de mediano y de mediano bajo. Acá están los puntitos donde los países que contestaron, que son muchos de África, muchos del medio oeste asiático, de América Central, y van a ver, el que dice él es de bajos ingresos, de medio bajo y de medio, van a ver lo que les pasa. Es que no, del 40%, por ejemplo, si ven, no sé si se ve la flechita esta, ¿se ve la flechita? Parece que no. Bueno, sí, se ve. Perfecto. Bueno, el 40% tienen oxígeno en el prehospitalario, 20% ventilan a los pacientes en el prehospitalario. Estamos complicados si estamos partiendo de estas cosas, ¿no? Si partimos de que 1/5 solamente pueden ventilar a los pacientes, ventilar es con bolsa capaz, no intubar al paciente. O monitoreo de oxígeno, saturación de oxígeno 40%. Entonces, ¿cómo vamos a poder saber si el paciente que estaba hipotenso o hipoxémico para ver el pronóstico de ese paciente? Entonces, estamos alejados. Y ellos, cuando hacemos los trabajos de Mónica Babilala, que es uno de los que más trabaja en esto, es una máquina de escribir trabajo de paper de muy alto impacto, cuando el transporte, fíjense acá, fue directo desde la escena al centro de trauma, pediátrico no, porque ya en Estados Unidos tampoco hay un centro de trauma pediátrico en todas las regiones.
pero sí hay centros de trauma, entonces que pueden manejar pacientes pediátricos. Porque los cirujanos de adultos, los sargentos de adultos fueron a hacer cursos en cirujanos o hospitales pediátricos y se formaron también para eso. Pero fíjense que cuando el transporte es directo de la escena al hospital, baja la probabilidad de muerte muchísimo, 80%, ni hablar si no tiene hipoxia en el lugar, o si la hipoxia fue tratada durante los primeros 30 minutos. Les vuelvo a decir, recuerden qué es lo que le pasa a cada uno de ustedes en el lugar donde está, ya sea en la ciudad de Buenos Aires, en las provincias. Recuerden cuánto tiempo tarda en llegar un paciente traumatizado al lugar donde lo van a atender, y en qué condiciones llega, y quién lo trae. Este mismo grupo Babilala hizo un trabajo, pero ya con algunos centros de Argentina. Casi bien dice que es una grupos sudamericanos, son todos centros de Argentina, de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, de Gran Buenos Aires, Mar del Plata también, Rosario. ¿Qué grado de adherencia? ¿Cuánto tardaban los pacientes en llegar al hospital? Fíjense, 4 horas, 7 horas, 6 horas, es mucho, ¿no? Mucho tiempo, mucho tiempo. Uno dice, bueno, capaz que son provincias que están alejadas, pero bueno, vamos a ver qué pasa acá también. Y el porcentaje de adherencia a las guías, 20%, 12%, 13%, porque fíjense que además de llegar tarde, llegan sin monitoreo de la presión, llegan sin oxígeno puesto, llegan sin valoración pupilar, nada, como si fuera la ambulancia o quien lo trae, porque lo que pasa es que muchas veces a nosotros nos pasa que la mitad de los pacientes que se traumatizan, o un poquito más de la mitad, no los trae ningún sistema de salud, lo trae los propios familiares a un hospital intermedio, el hospital intermedio viene para acá, y eso demora mucho tiempo, que va en contra del paciente grave. Obviamente, si el paciente no tiene nada, no le va a pasar nada. Y vamos a ver qué pasa. Mire, estos son datos argentinos de la Fundación Trauma, que tiene un registro de trauma, empezó con un registro de trauma hace unos años, con varios hospitales de la provincia de Buenos Aires, ya están también hospitales de la ciudad, el Fernández, nosotros estamos incorporándonos también al registro de trauma, y fíjense la media de tiempo con pacientes con GLASGO menos de 8, 342 minutos para llegar al lugar donde lo van a atender. Muchísimo, 342 son casi 6 horas, es mucho. Pero bueno, eso es que me parece que es un dato importante, que tenemos que trabajar mucho en la parte prehospitalaria. Nosotros tenemos dos, para mi gusto, ¿no? Dos grandes inconvenientes, ¿no? Que son la parte prehospitalaria y la parte poshospitalaria. Nos quedamos con el hospital, que es más o menos lo que podemos manejar, pero tanto el pre como la rehabilitación final estamos complicados todavía. Y si uno logra mejorar esas partes, logra terminar el círculo donde los pacientes tienen un mejor desarrollo, ¿no? Cuando uno ve que se hizo bien el prehospitalario y que uno después de la parte hospitalaria lo puede rehabilitar, y que vamos a ver después que tendría que ser desde la terapia intensiva empezar a rehabilitar al paciente, el paciente tiene mejor probabilidad de irle bien, o de irle mejor, con menos secuelas, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de las guías y vamos a ver en qué está basado cada uno de los ítems. Vamos a empezar con el monitoreo y los umbrales de PIC y PPC, a ver qué nos dice. Primero, yo voy a sacar esto, a ver, ahí está, perfecto. Monitoreo de PIC. Fuerza, obviamente todo es débil, todo en pediatría es débil, todo, o casi todo. Pero niveles 1 y 2 no hay. No hay. Nivel 3.1 dice, bueno, también usemos. La recomendación de experto es, claro, recomendemos usar la mutación de la presión intracerebral. Y el concepto sería, si yo creo que tengo presión arterial alta, me tengo que tomar la presión. Si yo creo que tengo hiperglucemia, soy diabético, me tengo que controlar la glucemia. Si yo creo que tiene hipertensión endocraniana, cualquiera sea la causa por la cual creo que tiene, uno tiene que monitorear la presión intracerebral, sin duda. Lo que también tenemos que decir es a los que no pueden, ¿qué hacemos? Porque si no es fácil, dice monitorearlo, pero no tengo, o no tengo neurocirujano. Bueno, hay que darle algo y ahora le vamos a dar algunas cuestiones. Acá se me quedó esto.
Acá. Monitoreo, listo. Neuroimágenes. La fuerza de recuperación es débil, 1 y 2 no tiene ninguna evidencia suficiente, y nivel 3-1. Esto es lo que dice, que con un ataque normal dentro de las primeras 6 horas puede tener hipertensión endocrinal. O sea que no nos quedemos con ese famoso el ataque es muy precoz. No, ¿hace cuánto hiciste el ataque? No, 1 hora después del trauma. Bueno, capaz que después está peor. No, por sobre todo porque tiene lesiones axonales difusas. Acuérdense que los chicos tienen más lesiones axonales difusas que lesiones intraparenquimatosas o hemorragias, cualquiera de ellas. O sea que uno no puede estarse tranquilo con un ataque normal si el paciente no está bien. O sea, si el paciente está con TEC grave, tendría que medirle la presión intracerebral igual. Y decirle al neurocirujano que le tiene que medir porque tiene indicación por el Glasgow que tiene el paciente. Y esto es muy importante también, no hay que hacer tomografías de control si no hay ningún cambio. Si el paciente está monitoreado, como por ejemplo con PIC, y no tiene cambios en la presión, y está bien y está controlado, no, porque son rayos, son mucha radiación innecesaria, ¿no? Trasladar a un paciente al tomógrafo, totalmente innecesario. Neuromonitoreo avanzado. Nosotros hicimos hace unos años, 5 años, una encuesta de neuromonitoreo en el país. Ahí contestaron casi todas las terapias de los 50, más o menos, de las que había, 50 y pico. Hasta ese momento, ninguno hacía monitoreo de oxigenación del tejido cerebral. No sé si ahora hay alguno que lo haga, y si lo hace, lo ha hecho con pocos pacientes. Estos dicen que sí se utiliza, tampoco acá estuvieron un poquito más benignos, si se utiliza el monitoreo de la presión tisular de oxígeno cerebral, mantener un nivel superior a 10. Es lo que se recomienda. Los umbrales de PIC, que hasta qué PIC llegamos, 20 un nivel 3, 20. Después uno puede decir si es muy chiquitito, capaz que un poquito menos, si tiene una peritonitis descompresiva menos, pero bueno, 20 es lo que se dice, nivel 3 también. Y con la PPC lo mismo. Entre 40 y 50 es una buena PPC, sobre todo en los chicos chiquititos, ¿no? En adultos es 70, pero en adultos tienes 90, 100 de TAM, o 110, entonces está bien fácil llegar a 70, nosotros no tenemos que llegar a 70. Nosotros tenemos que imaginar qué presión, qué percentilo 50 tiene de TAM el paciente, por la edad que tiene, y ahí restarle como mucho 20. Y ahí eso tiene que ser la PPC. Sobre todo si tenemos, sería bueno, si tenemos monitoreo de PIC que mide las curvas de PIC, ver qué tipo de curva tiene, si la curva es buena, con las 3 índices, las 3 ondas P, es fácil y vamos a ir ahí. Bueno, pero como todo estaba bien hasta que Chestnut, no sé si lo conocen, Chestnut es un gran trabajador del neurointensivismo, Randall Chestnut, una persona grande que hizo un estudio en algunos países de América, ¿no? Que tenían Ecuador, Bolivia, participó gente de Argentina, Videta, Petróleo de Rosario, bueno, fueron bastantes personas, y lo dividieron a la gente en 2 grupos, grupo de presión control, o sea que medían la presión cerebral, y grupos que lo manejaban clínicamente a los pacientes, y no le encontraron mucha diferencia en cuanto a la sobrevida, o sea que no había mucha diferencia. Es verdad también que en los lugares donde le empezaron a poner PIC, tampoco tenían experiencia en el manejo de PIC porque no la usaban antes. Entonces, estaba muy discutido el tema. Después, este mismo grupo de Chestnut hizo un trabajo donde sacó, y esto está bastante bueno, criterios mayores o menores para tener hipertensión, para predecir hipertensión endocraniana. Y puso como criterios mayores que tenga las cisternas comprimidas, que tenga un desvío de línea media mayor de 5 milímetros y que tenga una lesión no evacuada mayor de 25 centímetros cúbicos. Que esto es importante, que la gente sepa cómo medir el volumen de una lesión vascular, de un hematoma. Y los criterios menores es que tenga el Glasgow menos de 4, motor, ¿no? La simetría pupilar, perdón, la reactividad alterada de las pupilas, o Marshall 2. Si tiene un criterio mayor o 2 criterios menores como mínimo, ya tiene indicación o de medir la presión intracerebral o de iniciar el tratamiento para reducir la presión intracerebral en los lugares donde no hay para monitorear. O sea, que larguen todo pensando que este paciente va
tiene o va a tener o tiene hipertensión endocraniana. O sea que no tener la presión intracerebral, el monitoreo, no quiere decir que uno no pueda tratar al paciente como si tuviera. Obviamente, para mi gusto no es lo mismo, pero por lo menos se hace, se trabaja. Se trabaja con el paciente. No se lo deja, como no tengo presión intracerebral, no le hago nada. No, hay que tratarlo exactamente igual como vamos a ver después. Y este trabajo que yo les decía, que después de las normas, este mismo grupo de Cochrane, para todos los mismos que escribió las guías, dijeron, bueno, está bien, ¿qué hacemos? ¿Qué nos parece a nosotros que tenemos que hacer? Entonces, en todo traumatismo de cráneo grave, a todos le hacemos tomografía computada del cerebro, sí, a todos le medimos el monitoreo de PICSI, si tenemos, sí, todo. Y hacemos el cuidado basal de poner el paciente en línea media, 30 grados, aunque nadie demostró que 30 grados cero cambia algo, pero igual, todo se pone en línea media 30 grados, lo sedamos, lo analgesiamos, lo dejamos todo en la parte metabólica normal, con normoglucemia, normocapnia, con normotermia, todo eso, y tenemos varias vías. Si en algún momento tiene signos de herniación cerebral, como vamos a ver después, ese va a cirugía derecha. Y después lo divide en 3 líneas. Una línea del manejo de la PIC, de la PPC, y de la presión tisular de oxígeno cerebral. Y después de eso, obviamente, de acuerdo a cómo responda o no, si en algún momento tiene signos de hipertensión endocraniana, va a la línea, a la vía de la herniación cerebral, que es la línea verde, y solamente haciendo estudios repiten la tomografía computada si clínicamente o por monitoreo de la presión cerebral está alterado. Vamos a ver la parte del tratamiento, a ver qué diferencias hay. La terapia hiperosmolar. Nivel 1 no hay nada, nivel 2 dice que el bolo de hipertónico al 3% debe ser considerado en los pacientes que tienen hipertensión endocraniana asociada a un TEC. Eso es nuevo. Indica que lo puede poner en bolo y también indica la infusión continua de 0,1 a 1 mililitros kilogramo, que los pacientes que tienen hipertensión endocraniana, y otra recomendación, que en este caso nivel 3, es que los bolos de 23,4% de hipertónico es sugerido para la hipertensión refractaria, como vamos a ver después. Y se eliminó la recomendación de medir la osmolaridad plasmática. Y además no hay ninguna recomendación sobre el manitol. Nosotros igualmente seguimos usando el manitol como algo perequirúrgico del que se está herniando, si no, la verdad que no usamos. ¿En qué se basó esta recomendación? Fíjense, en trabajo con 18 pacientes, donde comparan salina isotónica versus salina hipertónica, y midieron la PIC y vio que los que tenían hipertónico, la PIC le bajaba, como ven en el cuadrito acá, abajo. En un trabajo de 16 pacientes, que también le bajaba la PIC versus fentanilo y tiomental, en trabajos de 32 pacientes, o sea que la verdad que la experiencia en pediatría es con muy poquitos pacientes y es más una opinión de expertos. De hecho, todo el mundo, los que tratamos pacientes con traumatismo del cráneo, usamos hipertónico hace muchísimos años y no se nos ocurriría no ponerle por ahora, ¿no? Con la sedación no hay ninguna recomendación nivel 1 y nivel 2, y en realidad acá lo que dice es usar lo que usen ustedes. No se recomienda el uso de propofol, no se recomienda el uso de tiopental, por lo menos como sedante. Sí, después vemos para la hipertensión endocraniana refractaria, pero básicamente, como dice por ahí, queda a criterio del equipotratante el uso de la sedación. El drenaje intraventricular se usa bastante poco. Bastante poco. Nosotros usamos muy poquito drenaje hidrocelular, sobre todo porque ponemos catéteres intraparenquimatosos, por lo general, pero la verdad lo usamos bastante poquito. Pero bueno, hay algunos sistemas nuevos, cerrados, que están buenos para medir la presión usando intraventricular, pero por ahora no, seguimos usando. Anticonvulsivante, no hay evidencia, y sí, nivel 3 como prevención de convulsiones tempranas. Nada más, no está demostrado que mejore o que disminuya la probabilidad de tener convulsiones tardías o convulsiones después a largo tiempo. Y que usamos el levetiracetam o fenitoína, tampoco no hay ningún trabajo que demuestre que uno es mejor que otro. Nosotros usamos el levetiracetam, pero no hay, la verdad que no hay nada que diga que es mejor que la fenitoína. Y esto es importante
para tener en cuenta que la mitad de los pacientes que se ventilan por convulsiones o que tienen la mitad sigue convulsivando eléctricamente cuando lo duermen y lo ponen en ventilación mecánica. O sea que sería bueno poder medir, monitorear la electrocefalografía en los pacientes con traumatismo grave, porque muchos de estos siguen teniendo actividad eléctrica. La estrategia ventilatoria, esto dejé una frase que puso mi amigo Monteverde, que puso lo último de todo, ¿no? Que se modificó el título con respecto a las guías 2, más no el contenido. Cambiaron el título, que es estrategia ventilatoria y no hiperventilación, pero el contenido es exactamente igual, no se usa la hiperventilación, y si uno la usa porque tiene hiperemia, tiene que demostrar que tiene hiperemia para poder usarlo, ¿no? Con Doppler o con monitoreo de la presión tisular de oxígeno. Obviamente nosotros monitoreo de Doppler. Y los que hacen saturación yugular también lo podemos usar. El uso de barbitúricos, nivel 1 y 2 no hay evidencia, y solamente nivel 3 cuando tienen pacientes con hipertensión endocrinal refractaria. Nuestra experiencia, y seguramente por lo que charlo con los demás del país, de afuera, y son pacientes que le va muy mal. Cuando llegamos al boteo de tiopendal, son pacientes que terminan muy mal. La hipotermia, las recomendaciones que hay en los metanálisis son para decir que no está recomendada. La hipotermia moderada profiláctica no está recomendada. Si se hace, no se puede hiperventilar, no se puede utilizar, que monitorear mucho la difenilatoína, y si uno cuando los tiene que recalentar, es recalentamiento tranquilo, 0,5 a 1 grado cada 12-24 horas. Nosotros tampoco usamos hipotermia, por lo menos no controlada. Hipotermia descontrolada no podemos charlar. Y estos son los trabajos que hay, que algunos sirven, otros no sirven, pero ninguno es importante como para decir, bueno, vamos por la vía de la hipotermia. La verdad que hace muchos años que se está discutiendo y la verdad que no en esto, por lo menos, no en esto y en chicos. Cranectomía descompresiva, y esto es interesante. La cranectomía descompresiva también no hay ninguna evidencia a nivel 1 y nivel 2, casi nada, y la cranectomía descompresiva está indicada cuando hay signos de herniación cerebral e hipertensión refractaria, pero tiene que ser precoz. Tiene que ser, yo creo que la solución de la única indicación es precoz, si no, no sirve. Hay dos tipos de cranectomía: la terapéutica o la primaria o la secundaria. La primaria es cuando uno hace solamente cranectomía por hipertensión, y la secundaria es cuando uno opera algo y además le saca el pedazo del cráneo. Vamos a ver qué diferencia hay con cada una de ellas. Este es un estudio de hace muchos años, donde empezaron a hacer los primeros trabajos de cranectomía en chicos y vieron que hicieron 51 pacientes, pero 45 de ellos fueron porque tenían que evacuar el hematoma. Un hematoma, y de paso le sacaban el pedacito de calota que estaba arriba. Y 6 fueron únicamente sin evacuar el hematoma, primaria. La mortalidad global 31%, porque cuando si uno ve abajo la mortalidad de los 6 estos pacientes que lo evacuaron que sacaban la calota sin evacuación de hematoma, se murieron 5 de 6. La mortalidad fue casi el 80%, o más, no casi, no, 83%. El Rescue, hay dos grandes trabajos, que es el Rescue del DECRA, el Rescue es de Gran Bretaña, donde hicieron pacientes con traumatismo de cráneo grave, y vieron que el paciente, el grupo quirúrgico, que es tenía menos mortalidad a los 6 meses, menos mortalidad a los 12 meses, tenía menos mortalidad en todo el grupo de edad, pero cuando ven acá a la derecha, se morían menos, pero no quedaban mejor, quedaban peor. O sea, los que quedaban bien eran los mismos, pero había muchos más pacientes secuelados graves. Y ellos se planteaban, bueno, ¿y qué hacemos entonces? ¿Quién decide cuándo seguir o no? Y ellos, los que dicen, la discusión es, bueno, está bien, es una discusión que tiene que plantearse con la familia, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Quieren que avancemos y que quede con secualidad grave, o que no avancemos y que se muera? Es complicado porque claramente puede ser que se mueran menos, porque uno le libera la presión, pero por un costo muy alto. Es otro trabajo que también, este es un trabajo de Nueva Zelanda, el grupo australiano de Nueva Zelanda, que también demuestra que la presión cae, que esto tiene un poquito mejor pronóstico, pero no mucho más, no hay
No hay. Sí cae el que baja la presión como algo obvio, ¿no? Trabajo en pediatría con poquitos casos que también le bajan la presión y eso es normal que sí sea. Uno le saca el continente, entonces el contenido se puede expandir un poquito y la presión se puede bajar. Pero lo que no demuestra todavía que mejore el pronóstico. Acá es un trabajo en España donde casi todos los que quedaron vivos tuvieron trastornos de conducta severa, quedaron muy secuelados. ¿Eh? Y que sea acá ponen excelente o buena performance académica, muy poquito, los demás estaban complicaditos. Hay una serie, si lo quieren leer, es un trial en trial.gov con este número, que va a ser un trabajo randomizado, multicéntrico, con 60 hospitales, donde creen que lo van a publicar o van a terminar la colección en 4 años. Y los outcomes primarios, ves cómo queda a los 2 años, y el outcome secundario, como monitoreo de la PIC, cómo es el estado funcional neurológico del año, mortalidad total, técnica quirúrgica, bueno, un montón de cuestiones, son como 12 outcomes secundarios, para ver cómo les va a los pacientes. Está bueno, porque no tenemos datos así en serio de la parte pediátrica. Los adultos, como vieron, no les va mucho. Nosotros estamos tratando de hacer un consenso argentino de colectomía descompresiva, estamos participando con la Sociedad de Pediatría, de Terapia, con la Fundación Trauma, con la Academia, para tratar de ver, con neurocirugía también, para tratar de poner el consenso argentino, para ver qué hacemos nosotros, ¿no? Para empezar a hacer guías nuestras, ¿no? Con lo que podemos hacer. El soporte nutricional se recomienda en nivel 3, nutrición enteral precoz, que disminuye la mortalidad, mejora el outcome. Esto está claro, la nutrición enteral tiene que ser precoz dentro de 72 horas. Este trabajo muestra que tiene mejor todo, menos muerte, mejor morbilidad, o menor morbilidad. Menor morbilidad. Así que es importante. Y un tema que cada uno tiene en la vida muchos núcleos psicóticos, uno de mis núcleos psicóticos es el corticoide en trauma, no hay nada, nunca, no hay recomendación para usarlo, no hay nada, nada que no, nada, nivel 3, y se sigue usando la dexametasona intramuscular como antiinflamatorio cuando demostró que no y que es peor, porque, bueno, por todas las cuestiones que ustedes saben, de hiperglucemia, de inmunidad, de gastritis, bueno, un montón de cuestiones y que no sirve. Y la nota es importante, no hay nuevos estudios, ya se terminó, hace unos años se habían hecho en Europa el estudio CRASH, que se usaba el corticoide de altas dosis como traumatismo de medro, que tampoco se está usando más, la metilprednisolona en bolo de goteo, y tampoco demostró que no fuera nada. Se suspendió, de hecho se suspendió antes. Bueno, vamos a ver esto. Esto es las guías que yo le digo, el algoritmo que propone esta gente para el reumatismo de cráneo. Como dijimos, en cualquier momento que tenga una indicación quirúrgica va a cirugía. O sea que va a la guía de la amniación cerebral. Si tiene dilatación pupilar, hipertensión y bradicardia, postura de extensión, eso se hiperventila, se pone manitol, ve que acá dice manitol o hipertónico o hipertónico, y va a quirófano. Y después a todos se los maneja, se los pone normotérmico, en línea media 30 grados, tratar, bueno, todas las alteraciones metabólicas que pueda tener, y tiene la vía de la presión, y ellos manejan la presión con drenajes ventriculares, si tiene, con bolos de hipertónico, con más sedación, con bloqueo neuromuscular, y lo va siguiendo. Con la PPC lo mismo, titula una PPC de 40 o 50, dependiendo de la edad, ver el volumen que tiene, si le agrega hipertónicos o no, y esto es lo que nosotros me parece que podemos hacer más en grupo nuestro, monitorear la PPC y monitorear la PIC, y manejarnos con esto con la cirugía. Ellos tienen además la posibilidad de hacer el monitoreo tisular, que está bueno si lo tienen, pero le vuelvo a decir, hasta lo que yo me enteré hace 4 años no usaba nadie en el país. Si con esto no mejora y no tiene una indicación quirúrgica, se puede usar infusión de tiopental, la hipotermia moderada, la hiperventilación, pero controlada con Doppler o con saturación
de oxígeno yugular, bueno, controlar soluciones hipertónicas más altas, 23%. Esto sería el tratamiento de segunda elección, de segundo etapa. Si con todo esto no mejora, la verdad que le va a ir muy mal. Pero este es el algoritmo. Ven que no es muchas cosas. Hay que hacer las cosas bien y en forma ordenada y escalonada. Y no esperar una hora de hipertensión endocraniana. Ellos son muchas neuronas muertas. Tiene que tomar la decisión rápidamente de cómo escalar o no. Cuando uno revisa, y esta gente espabilada como siempre, revisó la adherencia, las guías, la parte, y le va mejor cuando adhiere a las guías. Ya vimos la parte prehospitalaria, que es los que llevaban derecho, o los que le medían el oxígeno y estaba tratado, tenían mucho mejor pronóstico, y en la parte hospitalaria, los que tuvieron PPC mayor de 40, o no tuvieron hipertensión endocraniana, les fue mejor. O sea que si uno sigue las guías, esas que sean, por más flojitas que parezcan ser, uno lo sigue, les va mejor el paciente. Los costos son los mismos, adherirse a las guías no aumenta los costos, no aumenta por lo menos significativamente los costos, no aumenta los costos. Así que pueden ir tranquilos, fíjense los costos hospitalarios en los que tienen 40-70% de adherencia a las guías, o los que tienen casi el 100% es menor. Gasta un poquito menos. Así que vamos con las guías, que no es más caro. Cuando vemos qué nos pasa a nosotros, el mismo grupo que de los 7 hospitales nuestros, la adherencia en terapia intensiva, salvo uno que tenía 83%, 84%, oscila entre el 60 a 70%. Y esto es un problema, porque tiene que estar todo pro-touch, con checklist, uno tiene que no estar pensando en lo que tiene que hacer, o sea, que tiene que estar todo sistematizado para que sea fácil. Y es un problema, porque no logramos hacerlo, por lo menos en el global del país no se logra manejar las cosas con checklist. Capaz que centros pequeños tienen checklist y lo hacen perfecto, y centros grandes con el desorden propio nuestro se nos complica un poquito más. Pero cuando tenemos y monitoreamos, y se evita la hipoxia, tiene mucha menor mortalidad, cuando se nutre precozmente, cuando se pone el hipertónico como corresponde, mejor. O sea, si seguimos lo que hay que hacer, anda mejor. Por eso le digo que la parte hospitalaria no sería nuestro mayor problema en este momento. Más o menos. Para adherirse a las guías, ¿qué hay que hacer? Primero bajarlas por internet. Esto es la cosa, primero hay que leerlas. Leerlas a los grupos que hagan neurointensivismo, ¿no? Y difundir a los grupos que no hacen neurointensivismo lo que nosotros necesitamos que hagan para que llegue al lugar donde lo vamos a atender, como una colaboración. Esto tiene que ser como una red, así como funcionan las cosas, ¿no? Redes. Y está basado en 3 pilares: en política institucional, en la calidad de las guías, que uno las puede hacer, y por eso yo le digo que muchas de estas guías son para Estados Unidos o para el centro de Europa. Y entonces uno dice, bueno, pues yo no puedo hacer esto. Entonces no es nada, como no puedo hacer todo, no hago nada. No, uno tiene que amigarse con la guía y ver qué cosas puede sacar de ahí. Y tratar de trabajar, y esto estamos trabajando en Latinoamérica, para tratar de hacer las guías latinoamericanas de trauma. Va a llevar mucho tiempo, va a llevar un cambio de concepto. Uno tiene que tratar de cambiar el concepto, de que podemos trabajar en grupo y trabajar para ver qué podemos hacer con lo que tenemos. Porque si yo les bajo todo lo que hay que hacer a la luz de los conocimientos actuales, y estamos un 30-40% afuera como mínimo. Pero bueno, la calidad de las guías, el trabajo, la discusión, juntarse, hacer ateneos de mortalidad, ver ateneos de errores en trauma, todo esto es lo que tenemos que hacer. El profesional que esté para esto, que el hospital, la institución, el ministerio, haga políticas de esto, políticas de poder trabajar en esto. ¿Ya? Una diapositiva solo. Fíjense esto, qué interesante. Esto salió este año, en Kochanek, que se fue con los italianos, y empezaban a hacer un algoritmo de rehabilitación. Y fíjense dónde empieza la rehabilitación, en terapia intensiva.
no empieza en otro lugar. Empieza ni bien el paciente que llega a la terapia intensiva, se puede hacer lo que se pueda, empezar a movilizarlo precozmente, que no tenga escaras, y después cuando pase a una unidad de cuidados intermedios o de cuidados menores, trabajar un poco más, trabajar en la parte de fonoaudiología, de fisiatría, hasta llegar el momento que uno lo manda al lugar de cuidados no crónicos, sino de cuidados progresivos, de cuidados del tercer nivel. Esto es lo que tenemos que hacer. Que todo sea una continuidad. Que el paciente se traumatizó hasta que se va a la casa, sea toda una continuidad y que todo el mundo sepa qué es lo que va a hacer el otro. Eso es la red. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer? Yo pregunto siempre lo mismo. ¿Por qué si monto el lugar se puede? ¿Por qué no puede hacerlo? Esto es tratar de dejar de pelearnos entre nosotros y trabajar en serio para esto. Yo les puedo asegurar que cuando un paciente hace todo esto, bien, le va mejor, claramente le va mejor. Cuando uno escucha centros de rehabilitación en serio y cuentan cómo llegaron los pacientes y cómo volvieron, es increíble los logros que tienen. Pero lo que no tendría que llegar pacientes sin ningún tipo de rehabilitación a estos lugares. Tendría que ya estar empezando a rehabilitarse precozmente. Bueno, ¿cuáles son las cosas futuras? La verdad que no sé muy bien. El monitoreo de la presión tisular, sí, puede ser. Trabajar más con hiperosmolaridad. Me parece que la dirección futura es trabajar en el concepto de trabajo en equipo. Trabajo en equipo en todos los momentos del trauma. Salud, a la que está estornudando. Mónica Babilala puso algo que estoy totalmente de acuerdo. Es lo que hay. Estas guías no es el nivel 1, pero es lo que hay y tenemos que trabajar cumpliendo esto porque es lo que tenemos hasta ahora. Probablemente en 20 años, 30 años, nuestros nietos, cuando hagan neurointensivismo, nos digan qué burro que eran estos, las cosas que hacían. Bueno, lo mismo que decimos nosotros hace 30 años, 40 años. Bueno, bienvenido. Pero ahora tenemos que trabajar en esto seriamente. Y para terminar, la última diapo, la dijo Carrea. Raúl Carrea, perdón, fue el que era jefe de neurocirugía del niño hace 50 años. Fíjense qué interesante, un neurocirujano. La encefalopatía traumática es la enfermedad más frecuente del sistema en infancia. Si bien la mortalidad de secuelas no es demasiado alto, refiriéndose a todos los traumatismos de cráneo, o sea, casi todos son leves, o sea que no le va a pasar nada, la incidencia absoluta es suficientemente alta como para exigir urgentes medidas de profilaxis. Mirá Carrea, además de traer el tomógrafo al hospital, a la Argentina, digo, no le dieron mucha bolilla. Porque esto es lo que decía, todo esto está bárbaro, con prevención no le pasa nada a nadie. Y esto es lo que hicieron los Estados Unidos para bajar la mortalidad, prevención. Por eso cuando le mostré por la diapositiva es que baja la incidencia de traumatismos vehiculares. Ustedes saben que los traumatismos cráneos son por vehículos porque se caen, mitad y mitad. Bueno, si uno le baja de forma importante los traumatismos vehiculares, le baja mucho la mortalidad. Y esto lo decía de 50 años el neurocirujano. Sería bueno que empecemos una vez por todas a trabajar en esto. Bueno, muchas gracias. Fantástico, Pablo. La verdad que es muy buena la charla. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta y hay algunos que han... Ya que me quiero ir de acá yo. Bien. Había algunas personas que habían colocado algunos comentarios. Bueno, vamos con ello. Bueno, saludo de Mendoza, en cierto modo. Esto está bueno, que más que saludos, que manden vino, ¿no? Que manden vino, está bien. Del Hospital Pediátrico de Corrientes. Cacho, mira. Bueno, dale. Yo acá tengo una pregunta. A ver. Acá dice en el chat, me estoy viendo. Qué feo que es escucharse uno mismo. Dice, está bueno. Nuestro problema aquí en Paraguay es que llegan tarde. Injuria secundaria agregada, claro, más vale. Sí, perfecto, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que lo que tenemos que hacer primero es trabajar mucho en el centro hospitalario. Los pacientes tienen que llegar mejor y no irse a hacer traslados interhospitalarios, ¿no? Para sacarse el problema de encima lo llevan al hospital que está más cerca. No, tiene que ser el hospital que lo pueda solucionar.
Y la parte prehospitalaria tiene que ser bien hecha, pero que es poquito lo que hay que hacer. Hacerlo bien. Y la ambulancia, uno tiene que tener el concepto de que todo acto médico que tiene un paciente de que se traumatiza, tiene que tener un nivel mayor por cada cosa que pase. O sea que la ambulancia tiene que ser mejor que estar en la calle. O sea que la ambulancia algo tiene que hacer. Y si el paciente está en un hospital intermedio, porque tocó, o porque se cayó en el hospital, por la cuestión que sea, la ambulancia de la terapia intensiva tiene que ser mejor que lo que estaba en el hospital. No tiene que ser un remis sanitario. Tiene que ser una unidad de traslado médica y hacer todo lo que se tiene que hacer durante el traslado y ir avisando a dónde va a llegar, cómo va a llegar. Bueno, todo esto que está claramente escrito, ¿no? Y trabajar sobre... Bueno, está bueno el concepto que acabas de decir, un REMI de traslado sanitario, sí, porque la mayoría de las veces las ambulancias no están equipadas para los adultos y mucho menos para pediatría. Quizás no se animan o no saben qué hacer en caso de traumatismo pediátrico. Uno de los conceptos... El problema es quién llega. Uno dice, yo quiero que llegue un emergentólogo pediátrico. Estamos en el horno porque no hay. No hay la cantidad suficiente. Y en Estados Unidos no llegan ni médicos, paramédicos. Pero tenés que saber las 4 cosas que hay que hacer a un adulto y a un chico. Esto se entrena. Nada, hay que entrenarlo. Nosotros por ejemplo, en el SAME de la ciudad de Buenos Aires, nosotros entrenamos a los médicos que son de los guardias de los hospitales general agudo. Bueno, ahora hay médicos propios del SAME, pero cuando yo estaba era un médico general agudo y les entrenamos en la parte pediátrica. Como un ginecólogo obstetra le entrenaba en la parte obstétrica. No se puede pretender en ningún lado del mundo que haya terapistas pediátricos para hacer traslado. Por lo menos de la calle al centro, el lugar donde le toca. Hola. Acá hay una pregunta que pone, cuando hablamos de CD precoz, ¿de qué tiempo hablamos? Y cuando llega. Nosotros cuando vemos un traumatismo cráneo grave, vamos al tomógrafo, le hacemos tomografía y tiene tumefacción cerebral y ya le decimos al neurocirujano, dale, hacela ahora, no perdamos tiempo. Vos tenés que librar la... Y vos sabés que si ya tiene tumefacción cerebral precozmente, y ya está, que vamos. Pues si no tiene que ir, ponerle la PIC, después ver que tiene 40 de PIC, no, listo. Lo más precoz posible. Hola, ¿puedo aprovechar para decir algo? Pablo, te saluda Santiago Blasón, de Olavarría. ¿Cómo te va? Años que no nos veía. ¿Cómo estás? Hace muchos años, te voy a decir, ¿eh? Más de 25, de la Suizo. En la Suizo, me acuerdo que jugaba las cartas, ¿sí? No queda bien, ¿no? Pero... aprovecharte para saludarte, me pareció muy buena la exposición y estoy totalmente de acuerdo. Imagínate que para el interior del país, totalmente de acuerdo con vos que lo más complicado es lo pre y lo post hospitalario, ¿no? Siempre nuestra preocupación, más que nada, más que no todo lo pre, sino también lo post hospitalario, porque es una pata que yo hace 25 años que estoy acá en Olavarría y siempre tenemos esa dificultad y que vemos que obviamente cambia cuando el paciente tiene posibilidades económicas o casualmente hace poco vivimos una experiencia con un chico que nos habían derivado de Deró, muy bien derivado, acá se trató y terminó, digamos, haciendo la rehabilitación en Plenis con muy buena evolución en un traumatismo realmente grave, y ahí se ve que obviamente que eso marca la diferencia. Sí, sin duda. La rehabilitación que lleva, ahí está Juan, que sabe mucho de la rehabilitación. Sí, ahí lo saluda. Hola, Juan. Ahí está. Una alegría verlos a mi nuevo jefe y a Santiago. Un abrazo grande. Juancito, me viste hace 2 horas, tampoco ahí me prende la cámara para que me veas. No, al que lo extrañes a Santiago, vos no te extrañas nada. Bueno, pensé que me viste hace 2 horas tampoco, Juancito. Bueno, mirá qué bien que está Juancito. Estuvo Juancito de guardia toda la noche, está impecable, es Gloria Craig. Que no se le cae el pelo, nada. Pero bueno, sí, Santiago, cuando uno ve que se rehabilita en centros buenos, te cambia mucho. Acabo de estar bien, los conozco mucho. Santiago, la compañía del Pablo, el nuevo jefe.
Gracias, Pablo. Un abrazo. Un abrazo a vos, gracias, Santiaguito, un abrazo. Son grandes amigos. Se conocen. Yo tengo 57 años, Juancito, me dice todos en todas las. Como si fuera un chico de 25. Juan, se escucha todo, tenés cuidado que no digas nada más que tenés 57 años, pues se escucha. No, no digo nada malo, digo la verdad, me siguen diciendo Juancito en todos lados, soy hecho Sí, a mí me dice Pablito, bueno, está bien, no dice cada cosa buena. Está bueno. Bueno, cuida mucho el rancho, chau. Chao, querido, un abrazo. No sé si hay algún otro comentario por ahí para ir redondeando y no seguir quitándole tiempo a Pablo, que tiene sus ocupaciones. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Creo que preguntas en el chat no volví a ver. Una de las cosas que por ahí a mí me gustaría decir en cuanto a un concepto pequeño, ¿no? Que sin lugar a dudas se ha ido sacando la terminología de accidente automovilístico como accidente per se, porque no es un accidente, es una imprudencia de alguien que termina en una lesión grave en otra persona. Y fue una de las primeras cosas que habré escuchado en principio de Pablo, ¿no? Que acuñaba esa terminología como algo que no fuera un accidente, en principio. Y después, bueno, hacer hincapié en cuanto a la atención rápida y la preparación de los que van a asistir al paciente traumatizado es, sin lugar a duda, lo más importante. Bueno, ¿hay algún comentario? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Fantástico. Bueno, los voy liberando. Muchas gracias por asistir. Pablo, gracias por darnos esta charla. Y bueno. Hablar un poquito de trauma de cráneo trasladado en vuelos sanitarios. Sí, ¿Hola? te escuché la última parte. Exacto, se escuchó la última parte del Hospital de Clínicas. ¿Qué es lo que proponían? Hablar de... Un poquito del traslado de un paciente con un trauma grave en un vuelo sanitario. ¿Es el vuelo en helicóptero o en avión? Helicóptero. Helicóptero. Nosotros en la ciudad, bueno, el SAME ahora chocó con un camión ese otro día. Tiene dos helicópteros. Y primero que no hay muchos lugares que tengan helipuerto, ¿no? Pero bueno, siempre se la rebuscan para bajar en algún lado. Obviamente, si tenés todo preparado para llevarlo, bueno, pacientes graves que tienen una patología quirúrgica, bueno, sí, lo que pasa es que tiene que haber gente entrenada en traslado aéreo. Hay cursos de traslado aéreo. No, digamos, el helicóptero no necesitas tanto como en el avión, por eso te preguntaba si helicóptero o avión, pero igual, vos tenés que trasladar gente para que esté preparada para el lado. Pero si me preguntás, sí, claro que el helicóptero, pero me parece que ojalá fuera nuestra preocupación el helicóptero, no. Necesitamos muchas cosas además del helicóptero. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Pablo, algo que me surge a mí como pregunta. ¿El NIRS tiene alguna utilidad? ¿Se utiliza? ¿Es útil? Sí, se puede usar. Nosotros no tenemos NIRS en la terapia, pero no mucho No es recomendado. No, sí, se puede. Todo monitoreo. Monitoreo sirve. Cuanto más monitoreo tenga el paciente, mejor. De hecho, los nuevos trabajos, todos es el monitoreo en multimodal. En un solo aparato tener todo. Sí, si me preguntás qué tiene que tener, PIC seguro, tiene que tener, además de presión, bueno, todas las cuestiones habituales de presión central y de presión
arterial, tiene que tener PIC. Estaría muy bueno poder tener Doppler transcraneal y tener electrocefalografía. Me parece que con esas 4 cosas estamos bien. Está fantástico. Después Sí, todo lo que le quieras medir está bien. Perfecto. Bien, bien. Sí, por eso ahí iba, porque surge a razón de la ecografía intervencionista en terapias, la medición de la vaina del nervio óptico, que pudiera valorar una hipertensión endocraniana. O sea, sí. es una medición más, ayuda. Sobre Eso todo sí, en médicos que estén entrenados y que puedan realizar la medición y que no tengan otra cosa, digamos. Hay un montón de trabajos en eso. Ahí yo lo veo a Javier Ponce, que tiene más experiencia en ecografía. Sí, tal cual. También puede hablar, y un montón de trabajos, sí, eso es útil. Es útil, sí, cuanto más cosas puedas medir, mejor. Y si de hecho no tenés PIC o no tenés neurocirujano, para tener PIC tenés que tener neurocirujano, poder hacer una ecografía. Lo que pasa es que uno piensa, tendría que hacerse al médico de guardia, porque si no tenés neurocirugía de guardia, poco probable que tengas ecografista. Ecografía de guardia, claro. Entonces tenés que hacerlo al médico que esté entrenado. El médico terapista tiene que estar entrenado en algunas cuestiones de ecografía. Del ojo, de la parte cardiovascular, cosas mínimas, obviamente, ¿no? Como así como el FAST era hecho por los cirujanos, por los hematólogos, en el abdomen también acá tiene que ser hecho por los intensivistas. Bien. Bueno, parece que no hay más consultas ni comentarios. Pablo, Bueno, muchísimas gracias. Agradecido por la charla. No te muchas robamos gracias más y tiempo. buen día para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo.